La llamada llegó a las 2 de la mañana, el nombre de mi hermana Rebecca parpadeando en la pantalla de mi teléfono. Sabía que cualquier razón por la que me llamara a esta hora no podía ser buena. Hola, Madison, dijo con voz arrastrada, goteando satisfacción. Solo pensé que te gustaría saberlo, hoy vendí Palmer Industries. $10 millones. Nada mal para una empresa que nuestros padres construyeron desde cero, ¿verdad? Mi corazón se detuvo. El negocio familiar de manufactura, en el que nuestros padres habían invertido su vida durante 30 años, ¿vendido? ¿Y nadie me consultó? ¿De qué estás hablando? Logré mantener mi voz firme a pesar del impacto. Eso no es posible. No puedes simplemente. Oh, pero lo hice, me interrumpió Rebecca. Y lo mejor de todo es que tú no recibirás ni un centavo. Ni uno solo de esos 10 millones llegará a ti. Supongo que todos esos años siendo la hija, responsable, de mamá y papá no sirvieron de nada después de todo. Me senté en la cama, completamente despierta ahora. Mi nombre es Madison Palmieri, a mis 34 años. He pasado la última década viendo cómo mi hermana menor manipulaba sistemáticamente a nuestros padres envejecidos para posicionarse y tomar el control de todo lo que ellos construyeron, mientras yo trabajaba arduamente en la empresa, aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero. Rebecca jugaba a ser la hija perfecta, sin perder oportunidad de socavarme. Sabes que legalmente no puedes vender la empresa sin mi firma, dije, tratando de razonar con ella. Poseo el 40% de las acciones. Rebecca soltó una carcajada seca y cortante. Ay, por favor, mamá y papá me cedieron todos los derechos de voto el mes pasado. Dijeron que querían asegurarse de que la empresa quedara en manos capaces. Acéptalo. Madison, perdiste, como siempre. Sus palabras dolieron, pero ya no tanto como antes. Pasé años sintiéndome la decepción de la familia a sus ojos. A pesar de mi dedicación al negocio, Rebecca siempre había sido mejor en jugar el juego, en decirles a nuestros padres exactamente lo que querían escuchar. Bueno, dije, manteniendo mi tono neutral, espero que hayas leído bien el contrato antes de firmarlo. Hubo una leve pausa al otro lado de la línea. ¿Qué se supone que significa eso? Nada, respondí, felicidades por la venta. Estoy segura de que harás grandes cosas con esos $10 millones. Colgué antes de que pudiera responder, mis manos temblando ligeramente al dejar el teléfono. Mirando por la ventana de mi habitación, hacia las luces de la ciudad, pensé en todo lo que me había llevado hasta este momento. Creciendo, Rebecca y yo no podríamos haber sido más diferentes. Yo era la seria, siempre con la nariz metida en un libro o ayudando a papá en la fábrica. Rebecca era la mariposa social, encantando a todos los que conocía mientras apenas lograba pasar sus clases. Nuestros padres se preocupaban constantemente por ella, lo que la hacía aún más hábil en manipularlos. Vi esto venir desde hace años. Observé cómo Rebecca poco a poco se posicionaba como la única capaz de dirigir la empresa. Convenció a nuestros padres de que mi enfoque metódico y cuidadoso era demasiado lento y falto de visión. Nunca importó que en los últimos 5 años, desde que tomé el control de las operaciones, duplicara las ganancias de la compañía. Pero lo que Rebecca no sabía, lo que no podía saber, era que yo había estado preparándome para este momento. Hace 3 meses, noté algunas irregularidades en los registros financieros de la empresa, pequeñas discrepancias al principio, pero que pintaban un panorama preocupante. Rebecca había estado desviando dinero de la empresa durante años, encubriendo su rastro con contabilidad creativa. Llevé mis hallazgos a la junta directiva, construyendo silenciosamente un caso. Estaban de acuerdo en que necesitábamos proteger la empresa de lo que todos veíamos venir. Juntos, redactamos una cláusula especial en cualquier contrato de venta potencial, una que requería la divulgación completa de todas las transacciones financieras de los últimos 5 años antes de que se pudiera finalizar cualquier venta. Rebecca, en su prisa por cobrar su dinero, probablemente ni siquiera la había notado. Estaba demasiado enfocada en ganar lo que siempre vio como nuestra competencia de toda la vida, pero en menos de 24 horas, ese descuido le iba a costar todo. Mi teléfono vibró nuevamente, un mensaje de James Chen, nuestro abogado principal y una de las pocas personas que sabían lo que realmente estaba ocurriendo. Está hecho. Los contadores forenses terminaron su revisión. Reunión mañana a las 9 de la mañana. Debes estar ahí. Respondí con un rápido, entendido. Luego me recosté en la cama, mirando el techo. Mañana cambiaría todo y, por primera vez, no temía la confrontación. A la mañana siguiente, llegué temprano a la sede de Palmer Industries. El familiar edificio de ladrillo se veía diferente, sabiendo lo que estaba a punto de suceder dentro de sus paredes. Los guardias de seguridad me saludaron con un gesto, los habían informado de que debían esperarme, a pesar de los intentos de Rebecca por revocar mi acceso.
Entré a la sala de conferencias principal, donde James ya estaba esperando con 2 contadores forenses y un representante de la empresa interesada en comprarnos. Rebecca aún no llegaba, típico de ella hacer esperar a todos. Cuando finalmente entró a las 9:15, con sus tacones de diseñador resonando contra el suelo de madera, se detuvo en seco al verme. «¿Qué está haciendo aquí?», exigió, fulminando a James con la mirada. «Ella ya no tiene autoridad, mamá y papá dejaron eso claro». James carraspeó, organizando algunos papeles en la mesa. «De hecho, señorita Palmer, la presencia de su hermana es requerida para esta reunión. Por favor, tome asiento». Rebecca se quedó de pie, aferrando con fuerza el respaldo de una silla. «No entiendo. La venta ya está hecha. Firmé los papeles ayer». Condicionalmente, la corrigió James, según la sección 7.3 del contrato. La venta está sujeta a una revisión financiera completa de los últimos 5 años. Esa revisión se completó esta mañana. Observé cómo el color desaparecía lentamente del rostro de Rebecca. Por primera vez en años, vi miedo real en sus ojos. «¿Qué están insinuando?», preguntó con la voz tensa. James asintió a uno de los contadores, quien abrió una gruesa carpeta y comenzó a desplegar documentos sobre la mesa. Estados de cuenta, registros de transferencias, facturas falsas, toda la evidencia del desfalco de Rebecca. «Durante los últimos 5 años», comenzó el contador, «aproximadamente 2,3 millones de dólares han sido desviados de Palmer Industries a través de diversas empresas fantasma y cuentas fraudulentas. Todas estas transacciones rastrean directamente a cuentas personales bajo su control, señorita Palmer». Las piernas de Rebecca parecieron fallarle y cayó sobre la silla. Eso es ridículo. Exijo ver las pruebas». «Todo está aquí», dije en voz baja, hablando por primera vez. «Cada transferencia, cada factura falsa, cada empresa fantasma. ¿De verdad creíste que nadie lo notaría?». Rebecca me miró con furia. ¿Tú hiciste esto? ¿Me tendiste una trampa?» «No, Rebecca, tú hiciste esto sola. Yo solo me aseguré de que no arrastraras a toda la empresa contigo». El representante de la compañía compradora se levantó, con una expresión sombría. «A la luz de estos hallazgos, retiramos nuestra oferta de compra y reportaremos estas irregularidades financieras a las autoridades». Rebecca se puso pálida. Su mundo cuidadosamente construido estaba desmoronándose. Me levanté y recogí mis papeles. «Este nunca fue tu negocio, Rebecca. Le pertenecía a quienes lo construyeron con honestidad. Tú solo lo viste como tu cuenta bancaria personal». Mientras la seguridad la escoltaba fuera, escuché sus gritos de rabia resonar en los pasillos. James puso una mano en mi hombro. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Asentí, aunque no estaba del todo segura. «¿Qué pasa ahora?». «La junta quiere reunirse esta tarde. Necesita nombrar un nuevo liderazgo y...». Hizo una pausa, mirándome con significado. «Todos están de acuerdo en que quieren que seas la nueva CEO». La ironía no se me escapaba. Después de años de que me dijeran que no era lo suficientemente buena, que no era capaz, estaba a punto de asumir el puesto que Rebecca tanto había maquinado para conseguir. Pero primero, tenía una conversación difícil por delante. Mis padres debían conocer la verdad sobre su hija perfecta, y yo era la única que podía decírselo. El camino hacia la casa de mis padres se sintió más largo de lo habitual. Cada kilómetro me daba más tiempo para pensar en lo que estaba a punto de hacer, en cómo iba a destruir la imagen que tenían de Rebecca. Las calles arboladas de su lujoso vecindario no habían cambiado desde que era niña, pero todo lo demás sí. Estacioné en su entrada circular, notando que el Mercedes de Rebecca ya estaba allí. Por supuesto que había corrido a refugiarse con ellos primero. Siempre lo hacía cuando las cosas no salían a su manera. Respirando hondo, tomé la carpeta con las pruebas del asiento del copiloto y caminé hasta la puerta principal. Podía escuchar voces elevadas antes incluso de tocar el timbre. Cuando mi madre abrió la puerta, tenía el rostro lleno de lágrimas y el maquillaje, generalmente impecable, corrido. «¿Cómo pudiste?», exigió, sin siquiera dejarme entrar. «Tu propia hermana». Me mantuve firme. «Mamá, tenemos que hablar, todos. Hay cosas que necesitan saber». «Sabemos suficiente». La voz de mi padre tronó desde adentro. Apareció en la puerta, el rostro rojo de furia. «Rebecca nos contó todo. Cómo conspiraste con la junta, cómo saboteaste la venta solo porque estaba celosa de su éxito». Dejé escapar una risa amarga. «¿Eso les dijo? ¿También les contó sobre los 2,3 millones de dólares que robó de la empresa?» Eso los hizo detenerse. Mi madre llevó una mano a su garganta, un gesto que siempre hacía cuando estaba en shock. Los ojos de mi padre se entrecerraron. «¿De qué estás hablando?», preguntó,
ahora con un tono más bajo. Levanté la carpeta. Tal vez deberíamos discutir esto adentro, a menos que quieran que los vecinos escuchen todo. Se hicieron a un lado, dejándome entrar en la casa donde crecí. Rebecca estaba en la sala, sentada al borde del costoso sofá de cuero. Su maquillaje estaba perfecto, ni un solo cabello fuera de lugar, pero vi el pánico en sus ojos al notar la carpeta en mis manos. Todo lo que está a punto de decirte es mentira, dijo Rebecca rápidamente, poniéndose de pie. Está tratando de manipularlos, igual que manipuló a la junta. Siéntate, Rebecca, dije con firmeza. Por una vez en tu vida, di la verdad. Abrí la carpeta y empecé a colocar documentos sobre la mesa de centro, estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, copias de facturas falsas. Mis padres se inclinaron hacia adelante, sus rostros palideciendo a medida que entendían lo que veían. Durante los últimos 5 años, expliqué con voz firme, Rebecca ha estado robando sistemáticamente a Palmer Industries. Creó cuentas de proveedores falsas, compañías fantasma y desvió fondos de la empresa a sus cuentas personales. El monto total es de $3 millones. Mi padre tomó uno de los estados de cuenta, sus manos temblando levemente. Esto no puede ser cierto. Lo es, respondí en voz baja. Los contadores forenses verificaron todo. Por eso la venta se cayó, porque los compradores descubrieron el fraude en su revisión final. Mi madre miró a Rebecca, su voz apenas un susurro. Dime que no es cierto, dime que tu hermana está mintiendo. Pero Rebecca solo se quedó allí, su fachada perfecta finalmente resquebrajándose. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando su costosa máscara de pestañas. No lo entienden, sollozó, necesitaba el dinero, mi vida, mi estilo de vida, no podía mantenerlo solo con mi salario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis padres la miraban como si estuvieran viendo a una extraña, no a la hija en la que siempre confiaron. «¿Tu estilo de vida?», dijo mi padre finalmente, con la voz ronca. «Robaste de nuestra empresa, el negocio que tu madre y yo construimos desde la nada, para mantener tu estilo de vida». Rebecca intentó tomar la mano de mi padre, pero él se apartó. «Papi, por favor, puedo explicarlo. Iba a devolver el dinero después de la venta, por eso necesitaba que el trato se cerrara». «Detente», interrumpió mi madre, su voz más afilada de lo que jamás la había oído. «Deja de mentir, Rebecca, solo por una vez en tu vida, di la verdad». Vi cómo mi hermana se desmoronaba por completo. La máscara perfecta que había llevado tanto tiempo finalmente se rompió, revelando la persona desesperada y egoísta que había estado debajo. «Está bien», gritó, poniéndose de pie. «¿Quieren la verdad? He estado viviendo por encima de mis posibilidades durante años. Los autos, la ropa, las vacaciones, nada de eso era real. Estaba ahogada en deudas, y la empresa era mi única salida. Pensé que si lograba el control y hacía que la venta sucediera lo suficientemente rápido, nadie notaría lo que había hecho». Mi padre se puso de pie lentamente, luciendo más viejo de lo que jamás lo había visto. «¿Notar? ¿Creíste que no nos daríamos cuenta de que nuestra propia hija nos había estado robando durante años? Nunca notaron nada más». Rebecca disparó de vuelta. «Nunca notaron cuando me costaba la escuela, cuando luchaba por alcanzar las calificaciones perfectas de Madison. Solo seguían empujándome a ser mejor, a trabajar más duro, pues encontré mi propia manera de tener éxito». Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Siempre pensé que ella era la hija favorita, la preferida, pero al escucharla ahora, me di cuenta de que ella también había estado atrapada por sus expectativas, solo que eligió una forma diferente de sobrellevarlo. «Rebecca», dijo mi madre con voz temblorosa, «lo que has hecho, no solo está mal, es un crimen, ¿lo entiendes? Podrías ir a la cárcel». «No si me ayudan», suplicó Rebecca, volviéndose hacia nuestro padre. «Papi, por favor, tú puedes arreglar esto, siempre arreglas todo». Pero él negó con la cabeza, lágrimas en los ojos. «No esta vez, cariño, hay cosas que no pueden arreglarse». La siguiente hora fue un torbellino de lágrimas, acusaciones y, finalmente, aceptación. Mis padres llamaron a su abogado, quien confirmó lo que ya sabían. Las pruebas eran contundentes. Lo mejor que podían hacer era negociar un acuerdo para evitar la prisión. Los meses siguientes lo cambiaron todo. Rebecca aceptó un trato que incluía restitución y servicio comunitario. Vendió sus autos, dejó su apartamento de lujo y comenzó terapia. Yo asumí como CEO de Palmer Industries, implementando nuevos controles financieros. La empresa no solo sobrevivió al escándalo, sino que prosperó. Mis padres dejaron de compararnos. Por primera vez, nos vieron como lo que éramos, humanas, imperfectas, pero capaces de grandes errores y también de redención.
Y Rebecca y yo, seguimos trabajando en nuestra relación. No es perfecta, pero ahora hay honestidad, y a veces, eso vale más que la perfección. Siempre pensé que estaba compitiendo contigo, tratando de ganar una carrera imposible, pero tú nunca fuiste mi competencia. Eras la hermana de la que debería haber estado aprendiendo todo este tiempo. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo. R. Ahora guardo esa nota en el cajón de mi escritorio, un recordatorio de que, a veces, las mayores victorias no provienen de ganar, sino de encontrar la manera de seguir adelante juntos. La empresa que nuestros padres construyeron no solo está sobreviviendo, sino que se está transformando en algo nuevo, algo más fuerte, y nosotras también. De pie en mi oficina, mirando la ciudad, pienso en todo lo que ha cambiado. La vista es la misma que aquella noche en que Rebecca llamó para presumir sobre la venta de la empresa, pero yo ya no soy la misma persona que respondió esa llamada. Ahora soy más fuerte, más segura de quién soy y de lo que soy capaz de lograr. Y tal vez esa sea la verdadera lección de todo esto, que el éxito no se trata de ser perfecto o de ganar a toda costa. Se trata de ser fiel a uno mismo, de hacer lo correcto incluso cuando es difícil y de estar dispuesto a ayudar a otros a encontrar su camino de regreso cuando se han perdido. La empresa siempre llevará el nombre de nuestra familia, pero ahora representa algo más que éxito en los negocios. Es un testimonio de resiliencia, del poder de la verdad y de la posibilidad de redención, incluso cuando proviene de los lugares más inesperados. El suelo de mármol brillaba bajo la luz del candelabro mientras restregaba, con las rodillas adoloridas tras horas de trabajo, sobre mí. Los tacones de diseñador de Victoria resonaban en la superficie que acababa de limpiar, dejando deliberadamente rastros de suciedad. «Ups», dijo con falsa preocupación, «será mejor que empieces de nuevo, Grace. ¿Sabes cómo odia mamá las marcas?» Mi nombre es Grace Chen, y a mis 28 años, veía a mi hermanastra vivir su fantasía de convertirme en su cenicienta personal. ¿La ironía? No tenía idea de que vivía en un castillo de naipes que yo misma había construido para este momento. «Sí, Victoria», respondí dócilmente, sumergiendo de nuevo el trapo en el balde. «Lo haré de inmediato». Se detuvo en la gran escalera, examinando sus uñas perfectamente cuidadas. «Sabes, si hubieras aceptado tu lugar desde el principio, todo habría sido mucho más fácil, pero tenías que pelear por el testamento. Tenías que insistir en que papá te quería más», se rió. «Mira dónde terminaste». Lo que ella no sabía era que había terminado exactamente donde necesitaba estar. Hace 3 años, mi padre, el brillante empresario James Chen, murió repentinamente de un infarto. El testamento que apareció después sorprendió a todos. En lugar de dividir sus bienes entre Victoria y yo, como siempre había planeado, le dejó todo a ella: la mansión, la empresa de tecnología, las inversiones. Todo pasó a manos de mi hermanastra, mientras que a mí me dejó con una pequeña pensión mensual, supeditada a mí, servicio continuo a la familia. El testamento era sospechoso, pero la madre de Victoria, Margaret, lo había planeado bien. Cada testigo, cada firma, cada detalle estaba en orden. Mis abogados no pudieron encontrar ni una sola grieta que explotar. Fue entonces cuando decidí jugar un juego más largo. «Grace», la voz aguda de Margaret cortó mis pensamientos. Mi madrastra estaba en la parte superior de las escaleras, con su rostro eternamente marcado por la desaprobación. «Los invitados llegarán en 3 horas. ¿Por qué no está listo el comedor?» «Casi termino con los pisos, señora Chen», respondí, con la mirada baja. «Voy a empezar con el comedor de inmediato». «Asegúrate de hacerlo. Y recuerda, ni una palabra sobre nuestro acuerdo. Para los invitados, eres simplemente la empleada de la casa». Asentí obedientemente. La cena de esta noche era importante para ellas, inversores potenciales para la empresa, personas a las que necesitaban impresionar. No tenían idea de que en realidad estaban asistiendo a su propio funeral financiero. 3 años eran mucho tiempo para fingir ser la sirvienta sumisa, pero cada momento había sido necesario. Mientras Victoria y Margaret estaban ocupadas llevando a la ruina la empresa de mi padre, yo había estado construyendo algo propio. El primer año después de la muerte de papá, tomé mi pequeña pensión y alquilé un departamento diminuto al otro lado de la ciudad. Victoria se rió cuando supo dónde vivía. La gran Grace Chen, viviendo en los barrios bajos del East Side, se burló. «Qué apropiado». Lo que no sabía era que mi diminuto departamento era en realidad la oficina administrativa de Chen Global Investments, mi propia empresa, iniciada con dinero que había escondido cuidadosamente antes de la muerte de mi padre. Los barrios bajos, que tanto despreciaba, eran, en realidad, bienes raíces de alto valor que yo adquiría en secreto mediante empresas fantasma. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de David.
mi abogado, todo listo para mañana. Última oportunidad para echarte atrás. Respondí rápidamente, procede según lo planeado. Gracias. La voz de Victoria resonó en la casa. El piso sigue con marcas. Seguí restregando, repasando mentalmente la lista de lo que estaba por venir. Había tardado años en colocar cada pieza, cada movimiento calculado para parecer aleatorio e inconexo. Primero, las propiedades. Victoria y Margaret estaban tan enfocadas en los bienes visibles, la mansión, los autos, la empresa, que nunca se molestaron en investigar los verdaderos activos inmobiliarios de papá. Asumieron que todo lo importante estaba en el testamento. Se equivocaron. A través de compañías fantasma, me hice con el control de cada edificio del que dependían, sus oficinas, sus almacenes, el lujoso penthouse de Victoria, todo pertenecía ahora a corporaciones que yo manejaba en la sombra. Luego, las patentes. Victoria pensaba que era dueña de la empresa tecnológica de mi padre, pero los activos más valiosos habían sido transferidos discretamente a entidades offshore años atrás, entidades que ahora formaban parte de Chen Global Investments. Pero mi obra maestra, la trampa que había preparado durante 3 años, se cerraría esa misma noche. El comedor está aceptable, anunció Margaret tras su inspección. Ahora ve a cambiarte, los invitados llegarán pronto. Mi uniforme era un vestido negro con delantal blanco, una idea de Margaret para recordarme mi lugar. Lo que no sabía era que una de las invitadas de esta noche llevaba un atuendo idéntico. La diferencia era que el mío tenía un dispositivo de grabación oculto. Mientras me cambiaba en mi diminuto cuarto de sirvienta, que antes había sido mi habitación de la infancia, pensé en cómo Victoria había redecorado el estudio de mi padre, su preciada colección de libros, donada para hacer espacio a su estudio de yoga, su antiguo escritorio, reemplazado por un tocador moderno. No te molesta, ¿verdad, Gracie?, me dijo con dulzura fingida. No es como si lo fueras a usar. El timbre sonó puntualmente a las 7. Llegaron los primeros invitados, el señor y la señora Patterson, viejos amigos de mi padre, horrorizados al verme en esa situación. Gracie, la señora Patterson jadeó cuando le tomé el abrigo. ¿Qué estás? ¿Por qué? Gracie es nuestra ama de llaves ahora, anunció Victoria con su voz melosa, luciendo un vestido de diseñador. En realidad, lo prefiere. Es mucho más simple que dirigir una empresa. La señora Patterson me miró con lástima. La dejé para mañana. La lástima sería lo último en lo que pensarían. Los demás invitados llegaron en rápida sucesión, miembros del consejo, inversores, trepadores sociales, todos listos para presenciar el gran triunfo de Victoria como nueva CEO de Chentech Solutions. Todos. Victoria alzó su copa mientras servían la cena. Gracias por venir. Como saben, mañana marcamos un nuevo capítulo para Chentech. Nuestra fusión con Globe Dynamics nos consolidará como la fuerza líder en la industria. Hubo aplausos. Lo que Victoria no sabía era que Globe Dynamics pertenecía a Chen Global Investments. Cada documento que había firmado, cada trato que había cerrado, lo había hecho con mi empresa operando bajo otro nombre. Un mensaje de David llegó a mi teléfono. Transferencia completada. Todo listo para la mañana. Sonreí mientras servía más vino a Margaret. En 12 horas, todo cambiaría. El mundo perfecto de Victoria, construido sobre mentiras y testamentos falsificados, se vendría abajo. Y yo estaría ahí para verlo. A la mañana siguiente, los gritos de Victoria resonaron en la mansión a las 8:07 de la mañana. Mamá, mis tarjetas, todas están rechazadas. En la cocina, preparé café, ocultando mi sonrisa. A medianoche, todos los activos de Chentech Solutions habían sido congelados, bajo una investigación federal por fraude corporativo. Regresé con la tarjeta de crédito de emergencia, luchando por mantener mi expresión neutral mientras Victoria me la arrebataba de la mano. Esta también está rechazada, gritó después de intentar hacer una compra en su teléfono. ¿Qué está pasando? Justo en ese momento, sonó el timbre. Abre, me ordenó Margaret con un chasquido. Abrí la puerta y encontré a David de pie, impecable con su traje, flanqueado por 2 agentes federales. Buenos días, dijo formalmente. Estamos aquí para ver a Victoria y Margaret Chen. Victoria apareció detrás de mí, su rostro enrojecido. ¿Quiénes son ustedes? David Park, abogado principal de Chen Global Investments, levantó un sobre grueso. Tenemos algunos asuntos que discutir sobre Chentech Solutions y ciertas irregularidades en su adquisición. Margaret entró al vestíbulo con aire de dignidad. Sea lo que sea esto, deberían hablar con nuestros abogados. Oh, no creo que eso ayude, dije, apartándome de la puerta. Verán, probablemente estén bastante ocupados en este momento.
considerando que todas sus cuentas han sido congeladas también. El silencio cayó sobre la habitación. Victoria me miró, su boca abriéndose y cerrándose como la de un pez. Grace, dijo Margaret lentamente. ¿Qué has hecho? Yo, sonreí, quitándome el delantal. Simplemente he estado reuniendo pruebas. Durante 3 años, he observado y registrado cada decisión ilegal, cada documento fraudulento, cada conversación sobre cómo alteraron el testamento de mi padre. El rostro de Victoria se volvió pálido. ¿Tú, nos grabaste? Entre otras cosas, asentí hacia David, quien comenzó a colocar documentos sobre la mesa del vestíbulo. ¿Les gustaría ver el testamento original? El que destruyeron y reemplazaron con su falsificación. Lo encontré en la caja fuerte privada de Margaret hace 6 meses. La compostura de Margaret finalmente se rompió. Eso es imposible. Lo destruí yo misma. Destruiste una copia. La corregí. Papá siempre guardaba el original con su abogado personal, quien, por cierto, desapareció misteriosamente después de la muerte de mi padre. ¿Quieres explicar qué le pasó? ¿O prefieres que reproduzca la grabación donde habla sobre su paquete de retiro? Victoria se lanzó sobre los documentos, pero uno de los agentes federales se interpuso suavemente entre nosotras. Todo lo que está en esta mesa, dijo David con calma, ya ha sido enviado a las autoridades pertinentes. La investigación sobre la adquisición fraudulenta de Change Solutions es solo el comienzo. No pueden probar nada, siseó Margaret, pero sus manos temblaban. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de la cena de la noche anterior, la voz de Victoria, ligeramente afectada por el vino, presumiendo ante un miembro del consejo sobre cómo se habían deshecho de los deseos originales del viejo. 3 años, dije suavemente, 3 años fingiendo ser la humilde sirvienta, registrando cada confesión descuidada, rastreando cada transacción ilegal. ¿Realmente pensaron que simplemente aceptaría lo que hicieron? Victoria se dejó caer en las escaleras, viendo su mundo perfecto desmoronarse. Pero, ¿dónde vamos a vivir? Todas nuestras cuentas. Oh, eso me recuerda. Saqué otro documento del portafolio de David. Esta es una orden de desalojo. Esta casa, junto con su ático y todas las demás propiedades que creían controlar, en realidad pertenecen a Chen Global Investments. Tienen 24 horas para desalojar. ¿Tú eres dueña de todo?, susurró Margaret. No de todo, respondí, solo de lo que importa. La empresa, las propiedades, las patentes, todo regresó a su legítimo dueño por medios completamente legales. Aprendí observándolas. Después de todo, la única diferencia es que lo hice dentro de la ley. Los agentes federales dieron un paso adelante. Señora Chen, señorita Chen, deben acompañarnos. Tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras. Mientras se las llevaban, Victoria se volvió hacia mí, las lágrimas corriendo por su costoso maquillaje. ¿A dónde iremos? Lo pensé por un momento. Hay un bonito complejo de apartamentos en el lado este. ¿Recuerdas? En los barrios bajos, de los que te burlabas porque yo vivía ahí. Escuché que tienen vacantes. La renta es bastante razonable para personas que deben empezar desde cero. Después de que se fueron, caminé por la casa, mi casa otra vez, pasando la mano por las paredes familiares. En el estudio de mi padre, comencé a quitar el equipo de yoga de Victoria, revelando la caja fuerte detrás del panel falso de la pared. Dentro estaba todo lo que nunca encontraron, los verdaderos registros de inversión de mi padre, sus diarios personales y, lo más importante, su carta para mí explicando por qué me enseñó a jugar a largo plazo. Mi querida Grace, leí nuevamente, aunque ya conocía las palabras de memoria. Si estás leyendo esto, entonces algo me ha pasado, y Victoria y Margaret han mostrado sus verdaderos colores. Recuerda lo que te enseñé, en los negocios, como en el ajedrez. El ganador no es quien mueve primero, sino quien planea hasta el final. David apareció en la puerta. Los agentes federales tienen todo lo que necesitan. Victoria y Margaret enfrentarán cargos por fraude, conspiración y una docena de otros delitos financieros. Asentí, guardando con cuidado la carta de mi padre en la caja fuerte. ¿Y Change Solutions? El consejo ya ha sido notificado del cambio de liderazgo. La mayoría está desesperada por demostrar que no participaron en los fraudes de Victoria. Déjalos que se desesperen, dije, sentándome en el escritorio de mi padre. Ahora mi escritorio. Programa una reunión para toda la empresa mañana. Es hora de reconstruir lo que casi destruyeron. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, me quedé en el estudio de mi padre, restaurado a su antigua dignidad, y reflexioné sobre los últimos 3 años, la humillación de servir a mi propia hermanastra, la paciencia necesaria para dejarla creer que había ganado, la planificación cuidadosa detrás de cada movimiento. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias.
Chente Solutions bajo investigación, impactantes acusaciones de fraude salen a la luz. Debajo había otro titular. Grace Chen regresa como CEO, la verdadera heredera toma el control. Sonreí, recordando las palabras de Victoria años atrás. Conoce tu lugar, Grace. Sí, conocía mi lugar. Solo me tomó 3 años reclamarlo.